Buena pregunta, porque yo creo que en esta época además lo profesional y lo personal ha estado más integrado o más fusionado que nunca. Mm, La primera reacción, por lo menos que tuve yo, fue de la inverosimilitud de la situación. O sea, esto es inverosímil, esto es increíble, no puede estar pasando lo que está pasando. Eso cuesta mucho de asimilar, porque no está en tus esquemas, rompe tus esquemas. Luego pasas a la fase de, bueno, las consecuencias de lo que empieza a producirse, o sea, empiezas en una ya reflexión del dramatismo de la situación y después, quizá, después de darte cuenta de que esto es increíble, que es inverosímil, que es dramático, que no conoces lo que va a pasar, incertidumbre, que eso evidentemente produce mucha zozobra, tanto a nivel personal como en tu trabajo, y más cuando trabajas en un mundo relacionado con la salud, ya está la experiencia, en tercer lugar, traumática, ¿no? Esto es traumático, esto produce un daño emocional, y ese daño emocional, pues al final afecta a tu vida y lógicamente afecta a tu trabajo. En definitiva, yo veo que esto ha sido muy difícil de asimilar para cualquiera en los tiempos que vivimos, pero también a su vez toda la complejidad que ha tenido para poder asimilarlo, para poder entenderlo, para poder interiorizarlo, también se traduce en una experiencia para aprender y aprender mucho en todos los órdenes de la vida. Y volvemos a hablar de la sinergia o la fusión del orden personal y del orden profesional. Y luego también para entender lo débiles que somos y lo fácil que es que nos cambie la vida a todos a la vez, de la noche a la mañana. Todos conocemos que a título individual nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana, por un accidente, por una enfermedad grave, por una desgracia familiar, pero lo que no teníamos asimilado es que nos pudiera pasar a todos a la vez, al conjunto a la vez, a la sociedad a la vez. Y esto ha sido, yo creo, lo más traumático de esta experiencia, el que estemos todos así y con ese entorno de incertidumbre, de no conocer lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la semana que viene, cómo va a terminar esto, nos hace extremadamente débiles, débiles en lo personal y evidentemente esto contagia al terreno profesional. También esto nos ha valido para darnos cuenta de lo mucho que nos necesitamos unos a otros, de la dependencia tan grande que tenemos unos de otros, que es, por lo menos de acuerdo con mi experiencia, muchísimo más de la que pensábamos, de lo que creíamos. Cuando hablamos de salud, muchísimo más. Y cuando hablamos de salud pública, salud comunitaria, salud colectiva, esto evidentemente llega al máximo extremo. O sea, aquí la situación de uno afecta a la salud de los demás, indirecta y muy directamente. Por tanto, esta es una experiencia que nos afecta a todos sin distinción, sin distinciones económicas, sin distinciones de clases sociales, sin distinciones de nuestro rol en la sociedad. Nos sitúa a todos al mismo nivel y esto precisamente hace que en escenarios así nos demos cuenta de que la colaboración, la complicidad, la empatía o la solidaridad de cada uno con los demás sean más importantes que nunca. Ha habido muchas enseñanzas, ¿no? Podemos intentar seleccionar tres, pero tendríamos muchísimas. Quizá la primera podría ser el que no pensemos nunca, o no pensemos nunca más, que la sociedad lo tiene todo bajo su control. Parece que estábamos instalados en una forma de vivir que nos daba mucha estabilidad, mucha certidumbre en relación, me refiero con la enfermedad, que la ciencia y las tecnologías podían evitar catástrofes colectivas. Una cosa son las catástrofes individuales y otras las colectivas, y entendíamos que las colectivas únicamente eran de un mundo de ciencia ficción, de un mundo de películas de estas irreales, de cosas que jamás iban a pasar, porque lo tenemos controlado todo, lo tenemos todo en el radar y lo podemos prevenir prácticamente todo. Y esto evidentemente es una enseñanza importante, que hay cosas que podrían pasar, que están publicadas, que se conocen, que no les hacíamos mucho caso porque eran improbables, o como decíamos antes, eran tan inverosímiles que eran imposibles,
Y esto nos ha demostrado que por inverosímiles que sean las situaciones, son factibles, son posibles. Puede volver a pasar. Y puede volver a pasar no únicamente con una pandemia de este virus, sino con otra pandemia de otra naturaleza. Y esto evidentemente nos tiene que dejar no solo mentalizados, sino preparados. Porque estando preparados, evidentemente, la situación de dramatismo que acompaña esta situación o la situación de traumatismo que acompaña estos hechos va a ser infinitamente menor. Una segunda enseñanza, lo he comentado antes, ¿no? A nivel colectivo somos muchísimo más vulnerables de lo que creemos, muchísimo más. Y esta es una lección, yo creo, importante de humildad en relación con nuestras limitaciones y en relación también con las escalas de valores que tenemos en la vida, porque estamos anclados en situaciones o en entornos que son básicamente de nosotros mismos, de nuestra familia, de las personas más próximas, y a veces no vemos más allá. Y una enseñanza, yo creo, importante es que todo lo que está alrededor puede cambiar de tal forma que al final afecte muchísimo a nuestro entorno, y a su vez los cambios en nuestro entorno pueden afectar muchísimo a cambios en la vida de los demás. Y esta ha sido la situación que se ha dado. Si todos no íbamos en la misma dirección, todos nos podíamos perjudicar. Si todos vamos en la misma dirección, somos disciplinados, somos comprometidos, somos conscientes de la entidad de la situación, evidentemente vamos por el camino de solucionar un problema que no es de uno, sino que es de todos. Otra enseñanza podría ser ya en el ámbito más concreto, más relacionado con mi trabajo, en el ámbito profesional. Yo que he trabajado mucho tiempo en el sistema sanitario público, luego en el ámbito del sector privado, pues tengo la doble dimensión de lo que es el contexto del mundo sanitario. Y en el contexto, por ejemplo, de la administración pública, estamos o el sector sanitario público está muy centrado en la parte asistencial, en la parte de atender al paciente y básicamente al paciente agudo, mucho menos al paciente crónico y muchísimo menos en relación con la prevención y en relación con la vigilancia epidemiológica. No se le daba la importancia que se le tenía que dar a todo lo relacionado con la salud pública. Parecía que era una disciplina que estaba ahí porque se estudia en la universidad, porque se estudia en la academia, porque es importante conocerla, pero que no era necesario recurrir a la parte práctica de esta disciplina académica porque realmente en el mundo desarrollado estas situaciones no se daban. Y un aprendizaje es que esto puede afectar exactamente igual al mundo desarrollado que no tan desarrollado. Y luego también nos tiene que hacer pensar en que si somos tan sensibles y nos damos tanta cuenta de las cosas, cuando nos pasa esto en el mundo desarrollado, tenemos que pensar, como decía, que esto está pasando continuamente en países en vías de desarrollo y probablemente no, sino que seguro le estamos prestando muy, muy poca atención. Con lo cual nos hace reflexionar, primero, en dar más importancia a la disciplina de la salud pública y a la inversión en salud pública y en vigilancia epidemiológica en nuestro sistema sanitario. Segundo, que estas situaciones se pueden producir más fácilmente de lo que pensamos. Tercero, que esto afecta sistemáticamente en el día a día a muchos países del mundo, que estamos en un escenario, pese a lo que esté pasando, muy afortunado, y esto nos tiene que hacer tener más sensibilidad en relación con lo que está pasando en el entorno global. Evidentemente, un aprendizaje o una enseñanza importante de todo lo relacionado con salud pública es que tenemos que repensar o que reformular cómo podemos proteger mejor la salud pública, cómo podemos redefinir las prioridades en materia de salud pública, cómo tenemos que establecer estándares que sean más eficaces, que sean más rápidos, que sean más proactivos cuando se produce una situación de estas, y esto encajarlo en un nuevo modelo, tanto a nivel de organización como a nivel de gestión del sistema sanitario o de los sistemas sanitarios, porque esto no únicamente ha pasado en España, sino en todos los países de nuestro entorno. Los retos también los tengo bastante claros, bueno, son muchísimos igual que las enseñanzas, pero si tuviera que quedarme con tres, bueno, lo he dicho en cierto modo con las enseñanzas, que en caso de que se produzca una nueva situación como esta, y podría ser o una nueva pandemia
relacionada o producida por COVID-19 o por cualquier tipo de situación nueva de carácter infeccioso, lo que está claro es, que un reto importante es, primero, integrar más el sistema sanitario público y privado con el sistema de servicios sociales. Hay una conexión enorme y los pacientes más vulnerables son personas que a lo mejor en el momento que llega una pandemia no son pacientes, están ingresados, por ejemplo, en una residencia de tercera edad y no son pacientes, son personas muy envejecidas, pero que sin embargo son especialmente vulnerables. Y aquí hemos visto que hay una falta importante de conexión, de coordinación, de integración, de complicidad, de empatía, de entendimiento. Podemos utilizar muchísimos adjetivos entre lo que es la red asistencial y la red sociosanitaria. Y esto ha sido pues, una de las claves por las cuales no hemos podido llegar a aquellos colectivos que más han sufrido en esta pandemia. Y esto evidentemente es un reto que hay que abordar, que hay que trabajar ya en ello y que hay que ponerse las pilas de inmediato. Por otra parte, otro reto importante, establecer dispositivos reglados de respuesta del sistema. El sistema sanitario, por ejemplo, para patologías agudas muy prevalentes, por ejemplo, para un infarto, por ejemplo, para un ictus, tiene sistemas de respuesta inmediata. Todos conocemos el código de infarto, por ejemplo. En cuanto un paciente tiene los primeros síntomas y llama a 112 y el 112 se le atiende de acuerdo con el protocolo establecido, se detecta ya que es un paciente en riesgo de infarto y automáticamente se activa el código de infarto, que es un conjunto de procesos que están perfectamente establecidos, perfectamente arreglados, perfectamente medidos, que son todos muy ágiles para que ese paciente sea atendido lo antes posible y se proteja lo mejor posible su vida, teniendo en cuenta que en el caso de un proceso agudo como el infarto de miocardio, el tiempo es crítico. Pero sabe el sistema, que eso es lo importante con lo que me quedo, lo que tiene que hacer en cada segundo. Sabe el paciente o sus familiares lo que tienen que hacer en cada segundo y el sistema funciona como una máquina muy bien engrasada. Bueno, pues estos códigos, como el código de infarto, como el código ictus, también se podrían establecer en materia de salud pública. Y en caso de que llegue una situación como estas, tenemos que tener perfectamente codificado, perfectamente establecido, todas y cada una de las pautas de actuación de los procesos concretos y singulares que tiene que seguir el sistema para abordar la situación. Sin ningún género de duda, con claridad, con nitidez y luego, sobre todo, transmitiendo mucha confianza y mucha seguridad a los pacientes y a la sociedad. Y esto hila con un segundo reto, ¿no?, que también hemos aprendido de esta experiencia y es un tema que tenemos que abordar, que es la política informativa. O sea, la información tanto al público en general, como la información a través de los profesionales, como la información a través de la administración y de los políticos. Esto es muy importante para manejar correctamente la situación. Y evidentemente aquí hay que conciliar la transparencia con el rigor, con la solvencia, con la seriedad, con la consistencia, porque esto evidentemente es lo que da o quita confianza al ciudadano y conecta con el tercer reto. Si el ciudadano tiene confianza en lo que están haciendo las autoridades, lo que están haciendo los políticos, lo que está haciendo el sistema, el ciudadano va a ser muchísimo más disciplinado y muchísimo más comprometido que si no tiene esa confianza. Con lo cual, la parte de información luego condiciona la pauta de conducta de todos ante una situación así. Y esa pauta de conducta de todos hace que, al final, esto tenga un desenlace con un menor daño o que tenga un desenlace terrible. O sea, que seamos 100% disciplinados en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, no ya como pacientes, si lo somos, sino como ciudadanos, es clave para el éxito de la gestión de esto. Pero evidentemente esa disciplina se consigue si primero la otra parte, la parte que al final tiene que cuidar de nosotros, los políticos, los gestores, los medios de comunicación que también nos cuidan, tienen que ser rigurosos, tienen que ser transparentes, tienen que ser solventes, porque si no, esa confianza va a fallar y la sociedad a veces no se va a comportar como tendría que comportarse. En relación con escenarios futuros, lo que está claro es que va a haber dos planos, o va a haber dos marcos temporales. Uno primero, hasta que tengamos la inmunización efectiva de todos, de toda la población, o sea, tengamos a toda la población vacunada, y otro después. El primero van a ser situaciones desde el punto de vista de salud complejas que se van a mantener junto con el problema económico y social que se está generando como consecuencia de la crisis económica. Una vez que estemos todos vacunados,
ya el asunto estará más centrado en las consecuencias económicas y sociales de la crisis. La vacunación no conocemos cuándo será plenamente efectiva. Podría ser a partir del segundo o del tercer trimestre del año que viene. Lo que está claro es que hasta entonces no vamos a estar instalados en la incertidumbre o en la zozobra que hemos tenido en los meses de marzo o abril o mayo, donde simplemente el desconocimiento de la situación, el desconocimiento del virus, el desconocimiento de su abordaje terapéutico y luego el dramatismo de los datos que nos llegaban nos hacían evidentemente vivir la situación a nivel profesional y a nivel personal de una manera muy dramática. En este momento es verdad que hay riesgos y se están produciendo de rebrotes, podría producirse otra vez una reemergencia de la pandemia en otoño y además podría coincidir con la epidemia de la gripe estacional, pero lo que está claro es que estamos más preparados como personas, como sociedad y como sistema sanitario. El sistema ya tiene unas pautas de actuación, conoce cómo desenvolverse, conoce cómo diagnosticar tempranamente a los pacientes, conoce cómo manejar con protocolos clínicos o farmacoclínicos los pacientes en función del estadio de la enfermedad y evidentemente esto nos hace estar más tranquilos. Pero por otra parte tenemos que ser hiperdisciplinados en la sociedad para prevenir que se produzca la reemergencia de los brotes, que es como estamos en este momento. Con lo cual, cambios, en este momento vamos a seguir evidentemente sumidos en una situación muy especial que no nos va a abandonar hasta que llegue la vacunación, pero claro, mientras tanto, el sistema ha asimilado, está asimilando todo lo que ha pasado y se van a producir nuevas situaciones, muchas de ellas aceleradas y muchas de ellas que eran realmente necesarias, pero que estaban un poco en stand-by porque no se tenía sentido de urgencia en relación con ellas. Me refiero, por ejemplo, a la transformación que desde hace años necesita el sistema sanitario, que está muy centrado en enfermos agudos, que está poco centrado en enfermos crónicos, la gran desconexión que existe entre el sistema sanitario, el sistema asistencial y la red sociosanitaria. Aquí se ha visto la gran vulnerabilidad de los pacientes que están en esta red, de las personas mayores, que muchos de ellos no son pacientes como tales, la patología es la vejez, pero que evidentemente con esa vejez y con una situación así se han sentido especialmente indefensos precisamente porque a veces no ha funcionado correctamente la coordinación entre el sistema sociosanitario y el sistema asistencial. Todo esto evidentemente ya se está aplicando, todo este aprendizaje, para reformas y para cambios. Luego tenemos la dimensión económica o la dimensión social. Y esto evidentemente va a durar mucho más tiempo y esto va mucho más allá de que tengamos en un periodo de tiempo determinado acceso a la vacuna. Y esto pues, va a ser muy duro, igual tanto individual como socialmente, como colectivamente. Va a ser muy duro porque la brecha económica que se ha abierto es enorme. La recuperación va a ser desafortunadamente no tan en nube como imaginábamos. Y por otra parte ya, en relación con el ámbito profesional mío y con el sistema sanitario, lo que sí va a hacer, y va a ser una oportunidad, es acelerar cambios que eran imprescindibles en nuestro sistema sanitario. Lo que decíamos antes de un sistema sanitario muy orientado a pacientes agudos, poco orientado a pacientes crónicos, poca conexión entre el sistema sanitario y la red de servicios sociosanitarios que se ha visto como uno de los puntos vulnerables en esta pandemia. El sistema hay que modernizarlo desde el punto de vista de innovación tecnológica, hay que digitalizarlo, hay que introducir la telemedicina dentro de la práctica habitual. Estos modelos nuevos organizativos tienen que trabajar más con la gestión de datos y con la inteligencia artificial y todo esto que se iba a producir tarde o temprano, yo creo que se va a producir más temprano que tarde como consecuencia precisamente de lo que ha pasado. Los cambios se van a acelerar. Y ahí yo creo que todo el sector privado que colaboramos con el sistema, como es el caso de la industria farmacéutica, tenemos que colaborar en esa reorganización, en esa redefinición, en ese reseteo que tiene que hacer el sistema en cuanto a la forma de trabajar, incorporando herramientas tecnológicas y también organizándose de otra forma. Y ahí evidentemente tenemos que comportarnos muchísimo más que como proveedores, sino más como partners. Por ejemplo, en el mundo del medicamento ya hay herramientas tecnológicas que nos permiten medir no únicamente lo que pasa con los medicamentos en un estudio clínico, sino los efectos y resultados cuando los medicamentos se utilizan en la vida real, gestionar datos en vida real, poder afinar más con la medicina personalizada de precisión, no solo ya por secuenciación genética de pacientes que nos permitan orientar los tratamientos, sino incluso
meter otras variables de información que tiene el sistema de información digital para ajustar muchísimo mejor los tratamientos. Esto al sistema le va a permitir ser mucho más eficiente, tomar mejores decisiones, decisiones que sean más coste efectivas y además mejores para la salud del paciente. También va a cambiar radicalmente la relación médico-paciente. Por ejemplo, la llegada de la telemedicina va a cambiar esa relación, pero evidentemente no tiene por qué cambiarla a peor, ni muchísimo menos, porque al final yo creo que lo que va a permanecer es un sistema de relación que va a ser híbrido, que va a tener una parte importante presencial, porque la relación física médico-paciente sigue siendo fundamental, pero a lo mejor para el seguimiento, para la vigilancia, para la monitorización, se van a utilizar otras herramientas tecnológicas como la telemedicina, que van a permitir que el paciente siga estando en el radar del sistema en situaciones que en este momento se sale del radar y el paciente no conecta con el sistema. Por eso yo creo que las nuevas tecnologías van a enriquecer lo que existía, van a mejorar lo que existía y van a permitir gestionar mejor los tiempos en la relación presencial y hacer un uso más eficiente de los recursos cuando esta relación presencial no sea imprescindible. Lo que está claro es que van a cambiar muchísimas cosas en la sociedad, van a cambiar muchísimas más cosas en el mundo sanitario. Vamos también a darles a los profesionales la importancia y la relevancia que tienen. Veamos todo lo que han hecho en esta crisis. Tenemos que intentar estar más pendientes de ellos, tenemos que intentar que los profesionales estén más reconocidos en lo que hacen, que los profesionales también tengan los recursos necesarios para poder gestionar el sistema con eficacia y con prontitud, como ha sido necesario en este momento. También otros aprendizajes u otros retos de transformación van a ser, por ejemplo, toda la producción de determinadas tecnologías sanitarias que tendrá que prestarse especial atención a que se haga en nuestro país. Fijaros que en productos sanitarios ha habido muchas necesidades pues que se han cubierto con muchísimos problemas por falta de producto. No ha pasado en medicamentos, sin embargo, en medicamentos la red ha funcionado mejor y no se han producido problemas de desabastecimiento, pero en cualquier caso tenemos que aprender que hay determinados medicamentos que son esenciales en estas situaciones, que tenemos que prevenir los estocajes. En productos sanitarios como EPIs, como mascarillas, como test, evidentemente también hay que hacerlo. Bueno, y todo esto va a hacer que cambiemos también los proveedores en la forma de relacionarnos con el sistema y luego el sistema a la hora de prevenir situaciones que antes eran imprevisibles y que en este momento se nos han incorporado al radar y, nos guste o no, han venido para quedarse. No la pandemia en sí, sino prevenir situaciones como la de la pandemia. Con lo cual yo creo que cambios que se van a producir, muchos, muchísimos, que tienen que ser necesariamente peor, ni muchísimo menos. Que algunos son amenazas, pero otros muchos, muchísimos más, son oportunidades, desde luego. Y que las oportunidades van a hacer que mejoren las cosas, que el sistema funcione mejor, que el paciente esté mejor atendido, que el profesional esté más satisfecho y se sienta más apoyado por el propio sistema sanitario cuando tiene que tomar decisiones o gestionar situaciones de estas. Desde luego tenemos que ir en esa dirección y aquí tenemos que ir a una sin distinguir si somos parte de la sanidad pública, si somos sanidad privada, si somos industria farmacéutica, si somos suministradores de tecnologías médicas o si somos pacientes, que son importantísimos en la construcción del sistema. Pues mira, primero, en primer lugar, hay que tener muchísima más amplitud de miras y no quedarnos simplemente en que por un lado tiene su recorrido el sistema privado y por otro lado el sistema público. Y parece que tenemos diferencias o puntos de desencuentro que hacen que no podamos colaborar cuando estamos obligados a entendernos. Estamos obligados porque al final el sistema privado necesita del sistema público para muchas cosas. Y no hablo únicamente a nivel de negocio, sino para desarrollarse, para desarrollar productos, tecnologías, medicamentos que cubran necesidades asistenciales. Es muy importante conocer las necesidades asistenciales, es muy importante que participe muy activamente el sistema público, por ejemplo, en la investigación, desarrollo e innovación de medicamentos o de tecnologías médicas, porque al final es donde se ve a los pacientes, donde se ven necesidades emergentes, donde se miden los avances tecnológicos y donde es posible ajustar esas necesidades de futuro a los desarrollos que hace el sector privado. Por otra parte, también pensemos en clave de sostenibilidad. El sistema público tiene que ser sostenible y el sector privado tiene que ser consciente, y creo que cada vez lo es más, que si las herramientas que desarrolla no facilitan la sostenibilidad del sistema público, tampoco el sector privado va a ser sostenible.
porque básicamente nuestro principal cliente o partner es el sistema sanitario público. Por otro lado, tenemos que dejar de lado a veces la competencia feroz que existe en los mercados. Y esto, por ejemplo, se ha visto en esta crisis. En esta crisis, muchas empresas se han asociado, se han coaligado para desarrollar medicamentos que eran imprescindibles. Empresas que eran competidoras. Se ha visto en el mundo de las vacunas. Se han visto coaliciones de empresas que compiten en el mundo de las vacunas para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. Incluso estos desarrollos, como conocéis, se están haciendo en términos non-profit, o sea, con el compromiso de las compañías de no aplicar beneficios, sino simplemente hacerlo por la urgencia y la necesidad de la situación, pensando más que en su interés particular, en el interés social. Muchas empresas, por ejemplo, que no fabricaban determinados productos que eran imprescindibles para UCIs, determinados medicamentos como benzodiazepinas, como anestésicos generales, se han puesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema lo necesitaba y han cortado sus cadenas de producción y se han puesto a producir estos productos que eran imprescindibles para los pacientes que entraban en UCIs, que tenían que ser intubados y que necesitaban determinados medicamentos para que realmente se les pudiera atender como corresponde. Luego, por ejemplo, hemos visto también en el sector de tecnologías médicas mucha solidaridad interna buscando, como sea, aquellos materiales, aquellos dispositivos que hacían falta, sin mirar si eran competidores, si no eran competidores entre sí, sino atendiendo al interés general. O sea, todo esto también ha desarrollado una vía de solidaridad entre empresas que es encomiable y que también es un aprendizaje para todos, que si en un momento determinado se nos pide que arrimemos el hombro, lo hacemos. Es más, la colaboración con áreas de la administración, como por ejemplo la Agencia Española del Medicamento, ha sido encomiable. Encomiable porque cuando había alguna posibilidad nueva para atender a los pacientes, nos poníamos en contacto con ella y juntos buscábamos la solución. A mí me pasó en mi empresa, por ejemplo, con un medicamento, con el tocilizumab, que se utilizaba en UCIs para rescatar pacientes que estaban muy comprometidos, un producto que no tenía esa indicación, que se utilizaba a título experimental y que, como se vio primero en China, luego en Italia, y luego se publicó algún paper de que realmente era una de las pocas herramientas para salvar pacientes, automáticamente vimos que la demanda crecía, lo comunicamos a la agencia, nos sentamos con la agencia, se hizo un protocolo y se intentó conseguir el producto para aquellas situaciones críticas que hacía falta, trabajando si era necesario mañana, tarde, noche, fines de semana. O sea, aquí se ha visto también cómo el compromiso que tienen los diferentes sectores que trabajan directamente con la sanidad pública es muchísimo más allá que ser un proveedor o un suministrador. Y yo creo que de eso nos podemos sentir todos orgullosos. Hombre, para mí la reflexión más importante es que aquí nada es estable, nada es perfectamente predecible, nada es seguro, que estamos en un entorno hipercambiante, no solo en el plano económico, social, sino en el plano de la salud, que tenemos que ser, por tanto, muy adaptables, tenemos que intentar asimilar las cosas que vengan cuando vengan, ser comprometidos con lo que hacemos, ser solidarios, pensar en los demás y luego, sobre todo, los que trabajamos en el mundo sanitario, pensar que estamos trabajando para proteger y para conservar el bien más preciado que tenemos todos, que es la salud. Nos hemos dado cuenta que sin salud lo demás ya sobra. Evidentemente habrá problemas económicos, problemas laborales, problemas sociales, pero si no hay salud y una mínima calidad de vida, todo lo demás pierde su sentido. Y yo creo que esta es la reflexión para mí más importante. Que todos los que trabajamos en el mundo de la salud, estemos donde estemos, tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad social que tenemos, protegiendo y ayudando a toda la sociedad a que tenga salud y por consiguiente tenga vida.